O sea, en conclusión, lo que pensábamos nosotros que el sistema previsional nuevo debe comprender a todos, ¿no? Que uno que nace debe tener una cuenta previsional y que debe tener un marco constitucional, en el sentido de que los fondos no pueden ser retirados hasta que uno tenga los 65 años de edad, ¿no? Porque ahora estamos viviendo la experiencia, ¿no? El sistema privado de pensiones, un gran sector ha retirado sus fondos y lógicamente si las pensiones en el sistema privado de pensiones de la gran mayoría no son pensiones pues dignas, ¿no? que le permiten una calidad de vida, hoy día con el grupo de los que están en el sistema privado que han retirado sus fondos, lógicamente pues se ha debilitado a que puedan tener una garantía de tener una pensión digna en su jubilación. Entonces, pensando en estas experiencias, yo creo que hay que universalizar el sistema y en la financiación, porque eso es importante, ¿no? O sea, un sistema previsional, si no le damos una fuente de financiación, nos estamos engañando en que van a tener pensiones dignas, ¿no? En el Perú, en el sistema público, los trabajadores aportan el 13% para su sistema previsional, y en el sistema privado los trabajadores lógicamente aportan también el 13%, pero que a su cuenta individual le va más o menos el 10%, ¿no? Entonces, ese monto, pues tenemos que saber, los economistas tienen que comprender que ese monto de aporte no le va a dar pensiones dignas, ¿no? A la gran mayoría. Le puede dar una pensión que le puede dar calidad de vida a un grupo muy pequeño que tiene pues, sueldos bastante altos, no remuneraciones altas. Pero con ese aporte que tienen, no se va a poder alcanzar. Y tampoco al trabajador le podemos subir sus aportes, ¿no? De 13 subirle a que aporten de 20, 25, no, tampoco es imposible. Y entonces el sistema tiene que cumplir, ¿no? La recomendación, o sea, lo que dice el convenio de la OIT, de que los sistemas de seguridad social pues, deben aspirar a una financiación tripartita, ¿no? O sea, el Estado no debe estar ausente de un aporte, el empleador no debe estar ausente de un aporte. Entonces, con imaginación, yo creo que esta reforma tiene que ser creativa, ¿no? O sea, no hay modelos, hay que crear, pensar. Mucho pueden ayudar los economistas en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un fondo que capitalizable me lleve a los 65 años con una buena cantidad de dinero? Entonces, nosotros pensamos de que no solamente debe estar amarrado al aporte del trabajador, tiene que venir el aporte del Estado, tiene que venir el aporte del empleador, tiene que haber una cuenta de contribución solidaria nacional, ¿no? De repente que afecte al presupuesto nacional, un porcentaje del presupuesto debe ir a una cuenta de solidaridad que sirva para auxiliar a las personas que al llegar a 65 años su fondo no le alcanza de repente con una pensión digna, ¿no? Pero hay muchos que podrían alcanzar si los sumamos al ahorro, al aporte y al impuesto de IGB, ¿no? Nosotros eso lo hemos señalado en la propuesta que hicimos hace 3 años, de que era necesario ver la forma como todos pueden ir creando su cuenta de capitalización, porque si bien es cierto, en el Perú hay más o menos 20 millones de personas que en capacidad de trabajar, ¿no? Que forman la PEA, y solamente hay 6.000 trabajadores, más o menos 6 millones de peruanos que están en un sistema previsional, o sea, estamos pensando pues, que hay más 14 millones que están en capacidad de trabajar y que están trabajando de repente en informalidad, pero que trabajan y producen pues riqueza, tienen ingresos, viven, compran. Entonces había necesidad de que de toda compra que hace una persona, compra un televisor, compra un pantalón, compra carne, compra un televisor, compra casa, compra etcétera, etcétera, todo lo que compra a lo largo de los años hasta que llegue a los 65 años de edad, a través de su DNI debe llevar. O sea, se debe hacer un sistema pues, que cuando uno compra, de ese 19, 18% que va al IGB, el Estado, ¿no? O sea, no es del trabajador, sino es el Estado, 1% le va cargando su cuenta. De todo lo que compra, el 1% va cargando, ¿no? Entonces, a lo largo de, hasta que llegue a los 65 años de edad, ¿eso qué produciría? Ayudaría a la formalidad. Ayudaría al pago del impuesto IGB, donde en este momento hay más o menos una evasión de cerca del 40%, ¿no?
porque todos nos preocuparíamos que cuando compramos algo, pediríamos nuestra boleta, porque sabemos que ahí están afectando el IGB, y de ahí un porcentaje se debe determinar que vaya a las cuentas individuales, ¿no? Y el fondo de capitalización estaría formado por impuestos, ¿no? Una contribución solidaria, y con el aporte del IGB va a producir que si nosotros en el sistema reformado, ¿no?, establecemos una pensión mínima y una pensión máxima, por decir, en este momento ya por la reforma constitucional se ha establecido que la pensión máxima que pueden tener las personas es el valor de las 2 UIT, ¿no? Esa es la máxima, y una mínima, y afectamos el IGB, va a haber mucha gente, ¿no?, que va con su fondo que genera el IGB, llega a la 2 UIT y puede tener la pensión de 2 UIT, y ese 1%, 2%, 3% del IGB que le pongan es excesivo, ¿no? El Estado ya no le pasa, sino eso se va al fondo de contribución solidaria. Entonces, buscar un mecanismo, ¿no?, cómo podemos buscar que esto suba para poder pagar buenas pensiones, ¿no? Más o menos por ahí está nuestro modelo de nosotros que lo hemos presentado y que nos invitaron hace 48 horas a esta reunión, pero lo vamos a hacer llegar a la comisión totalmente desarrollado. Porque si no pensamos nosotros en darle una fuente de financiación segura, ¿no?, entonces ¿qué pensión digna podemos pensar? Entiendo de que a los economistas, la comisión le debe pedir que hagan unos ejercicios de proyección de capitalización para ver más o menos cuál es el monto que tendríamos que aplicar, por decir, al IGB, ¿no?, cuál sería el impuesto de contribución solidaria del presupuesto que se va a aplicar, ¿no?, porque el presupuesto debe servir también, como es todo lo que producimos, todo lo que se trabaja, todo lo que ingresa, porque de ahí una contribución solidaria debe servir para este fondo de contribución solidaria que ayude a los que no pueden alcanzar una pensión digna, ¿no? Más o menos por ahí va nuestro proyecto, se lo vamos a alcanzar, vamos a llegar a la comisión, y lo que yo invitaría es que mucho, pues, es creativo esta situación, no es rígido, no hay reglas acá, reglas fijas, es creación, ¿verdad? Entonces creamos un sistema que sí involucre a todas las personas, o sea, desde que nace la persona debe ir creando su fondo, ¿no?, que después se va a ir, cuando trabaje, va a ir creciéndose, ¿no? Y no olvidarnos que tiene que ver el aporte del Estado, el aporte del empleador a las cuentas individuales y una contribución solidaria aplicada al presupuesto nacional para poder garantizar que las cosas mejoren. Pero esta nueva reforma también tiene que considerar a los que son pensionistas, ¿no?, porque no los pensionistas quedarían aislados a su suerte. La reforma debe comprenderlos. El sistema público de pensiones tuvo un buen marco jurídico. O sea, cuando se crearon estos sistemas tenían su marco jurídico que le permitían estudios permanentes actuariales, reajustes que se tenían que dar, tenían el aporte del trabajador, del empleador y del Estado, pero todo este marco jurídico se ha ido cambiando, se fue cambiando y se ha destruido el sistema público de pensiones, y hoy día pues las pensiones son miserables y sobre todo los pensionistas deben, en el sistema público de pensiones, ve una pensión y analiza cuando este trabajador se jubiló, cuánto era su pensión y cuánto está cobrando hoy día, va a ver que ha perdido más o menos el 80% del poder adquisitivo de las pensiones. ¿Y eso qué tipo de sistema de pensiones? Pues, eso no puede seguir así, ¿no? Y los pensionistas no se hacen nada por el Sistema Nacional de Pensiones para corregirle las pensiones. Siguen las pensiones año a año bajando. Entonces, perder 80% de la capacidad adquisitiva que yo tenía el día que salía del trabajo y veía que mi pensión estaba más o menos a la par de lo que yo ganaba en ese momento, hoy día pues he perdido el 80%. Y si vamos al otro régimen, que es el sistema de la 2530 de los pensionistas del Estado, que le hicieron una reforma constitucional en el año 2004, vamos a ver que su capacidad adquisitiva ya han perdido aproximadamente el 40% en 16 años de reforma constitucional que ha habido. Entonces, estos sistemas, estos dos, van perdiendo y eso ya no podemos permitirlo, porque si no que los ancianos futuros
¿qué le va a reparar? ¿No? A nosotros nos preocupa, nosotros ya prácticamente este mundo estamos ya despidiéndonos, ¿no? Nos han tratado mal, ¿no? Las pensiones son ridículas, pero esto no debe suceder con las nuevas generaciones. Con los jóvenes, que yo veo personas de 40 años, 30 y tantos años, ¿qué suerte le tienen? Si no se hace nada, ¿cuál van a ser las pensiones que van a tener? Por eso yo esta comisión de la Comisión de Trabajo tiene un gran reto, ¿no? Ver todos estos males que han habido, corregirlos, y hay formas, los economistas pueden encontrar a través de la capitalización de fondos, pero que no se piense que es como el fondo del trabajador, nada. Tiene que haber una contribución solidaria de esos fondos del Estado, del empleador, y un impuesto aplicado al presupuesto nacional, porque todos trabajamos, ¿no? El que es formal o el que es informal está trabajando día a día y está creando riqueza para alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué no del presupuesto que recibe el Estado se tenga que crear estas contribuciones solidarias? Y lógicamente esto tiene que venir acompañado también de una reforma pues, de las pensiones, de la medida de la tributación, porque el Perú pues, es uno de los países que tiene una más baja presión tributaria, ¿no? Del 14%, cuando otros países de acá de la misma región están en 20 presión, 21, 25, bueno, y en Europa pues llegan a 30, 25, 40% de la presión tributaria, ¿no? Entonces el Perú es una vergüenza que tiene 14%, entonces se tiene que hacer mucho, ¿no? O sea, una reforma acompañada de otra cosa, ¿ya? Muchas gracias. Le agradecemos mucho, señor Jorge, por su participación y esperamos, por supuesto, su propuesta y sus comentarios por escrito. Ahora le damos el pase al señor Eric Villanueva Cangán, presidente de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación, ANSIJE. Señor Eric, por un espacio de 10 minutos. Muchas gracias. Un saludo a todos quienes están participando de esta importante reunión. Quiero partir del tema que se nos ha planteado. El tema es reforma del sistema de pensiones, para lo cual, si lo hemos planteado como problemática a partir de la iniciativa, en este caso particular de la congresista Sigrid Bazán, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Solamente estará preocupada la Comisión de Trabajo del Congreso sobre este tema? Evidentemente que no, porque el impacto que va a tener una reforma del sistema de pensiones va a ser de carácter político, económico y social, como lo han planteado ya algunos que han participado anteriormente. Como tal, por eso congrega la participación de los invitados, tanto del frente como estamos acá para utilizar el congreso coloquial que siempre se hace en el Congreso. Y evidentemente ya encontramos diferencias, no con todo del frente, posiblemente todavía no hemos escuchado la intervención de algunos que faltan, pero sí ya vamos a tener diferencias, como que evidentemente es natural que así sea, ¿no? En una sociedad. Por otro lado, también tenemos que señalar de una manera unánime y por consenso de que esta preocupación congrega partiendo de que las pensiones en nuestro país, los que tenemos la suerte de tener algo de pensión son precarias y ya se ha calificado hasta de miserables. Y en eso creo que hay consenso, porque nadie puede ocultar una realidad. En segundo lugar, también hay consenso en que para tratar este tema se tiene que atacar los temas de la informalidad, del mercado laboral, que también se ha puesto de relieve en esta reunión. Pero si esos son los problemas de informalidad y del mercado laboral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema económico y político. Y efectivamente así es, y no lo podemos tampoco negar. El modelo
que tenemos en este momento son el modelo contributivo, como bien sabemos, ¿no?, que se bifurca en dos, el sistema público y el sistema privado, y el no contributivo, que aglutina pensión 65. Para encarar este problema, también se ha mencionado el día de hoy, y en la oportunidad anterior también lo dijimos, que no solamente lo está tratando el Congreso, sino también la PCM y el Ministerio de Economía. En cuanto se refiere a la PCM y al Ministerio de Economía, no nos han invitado a los interesados en este tema, a los directos interesados, de tal modo que no tenemos voz en esos espacios. Por eso yo debo relevar y felicitar a la congresista Bazán este espacio que nos brinda, que ojalá en algún momento lleguen las vertientes a unificarse con los otros dos proyectos, pero no solamente eso, sino que se recoja lo más importante y trascendente que pueda satisfacer en algo el problema pensionario en nuestro país. Dicho esto, tenemos que en consecuencia señalar de que si el tema principal de las pensiones radica en la economía y en la política, la pregunta es que justamente este sistema se deriva de la Constitución de 1993, que en su capítulo económico y en el aspecto político, pues concuerdan y centran en que hemos adoptado un modelo económico del neoliberalismo, y esto no lo podemos esconder, y estas son las consecuencias también, no solamente en el tema de las pensiones, sino en otros problemas sociales de nuestro país. Entonces, de tal modo que incluso bajo este paraguas de esta Constitución, el 2004 nos dieron una puñalada de herida de muerte a los pensionistas con la reforma constitucional en el gobierno del señor Toledo de aquel entonces, ahora sabemos involucrado en actos de corrupción, ¿no es cierto?, y ya esperando su venida al país, quien privilegió la protección en base a esta Constitución del 93 a los sectores empresariales y los sectores privados. En consecuencia, este tema, desde nuestro punto de vista, tiene que encararse en lo mediato y en lo inmediato. Lo mediato significa una reforma constitucional, necesariamente, para cambiar el modelo económico y no estar quejándonos en el futuro lo que hoy día epidémicamente lo ponemos sobre la mesa, como es la informalidad, el mercado laboral, y etcétera, y le vamos dando vueltas como si estuviésemos en un horno del pollo a la brasa, ¿no es cierto? Vueltas y vueltas sobre el mismo tema y no haber solución sustancial y definitiva. Pero también tenemos que pisar tierra, es decir, que tenemos que trabajar en función a esta Constitución, que es el del 93, que es el marco constitucional que rige en este momento nuestra sociedad. Por lo tanto, tendría que haber también unas acciones inmediatas. Y con relación a lo inmediato, me voy a permitir en forma ya específica y concreta alcanzar algunas propuestas que deben ser consideradas para aliviar en algo esta precaria situación de los pensionistas. Uno, que se considere como pensión mínima el 40% de la UIT, y que, como bien sabemos, esto es reajustable automáticamente cada año, y habría un incremento, no sustancial, pero de alguna manera que alivie en algo la situación de los pensionistas. En segundo lugar, que haya un solo sistema unificado de pensiones, ¿no? Un solo sistema unificado de pensiones, un sistema nacional de pensiones. En tercer lugar, que la contribución a este Fondo Nacional de Pensiones sea tripartito, ¿no? En este momento solamente aportan los trabajadores,
¿no? Y que una forma de fortalecer y garantizar de alguna forma las pensiones dignas sea la contribución tripartita, el Estado, el empleador y el trabajador. Y finalmente, que en la comisión, el directorio, no sé, pero en la dirección de este Fondo Nacional de Pensiones, ¿no?, estén representados los actores directos de este problema, los trabajadores pensionistas y los trabajadores activos, necesariamente. Yo creo que en esa medida tendremos en este espacio la voz de los actores directos, de los interesados directos y de los beneficiarios de este sistema. Podríamos ya el resto de los detalles, yo creo que ya es cuestión complementaria, como dice, frente a una estructura que es de preocupación general, que podría tomarse en cuenta, ya vestir, lo demás ya es accesorio y de una cuestión secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eric. En general, muchas gracias por su participación en las discusiones, por sus valiosos aportes. Y ahora, para continuar con el programa, vamos a darle el paso a nuestros expertos en temas previsionales para que en un espacio de 15 minutos nos compartan sus aportes en función a las siguientes preguntas. La primera de ellas, ¿cómo se podría garantizar un mejor alcance de la reforma del sistema de pensiones considerando la realidad actual y las características del mercado laboral? Y la segunda, ¿de qué manera se puede beneficiar a la mayor cantidad de peruanos con la reforma pensionaria? Empezamos con el doctor Álvaro Vidal Bermúdez, abogado de la Católica, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma Casa de Estudios, quien ha sido director de Política y Normativa, director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio de Trabajo, consultor de UNESCO, OIM y OIT. Adelante, doctor Vidal. Sí, muy buenos días, congresista Bazán, buenos días, congresista Cortés. En primer lugar, agradecer la invitación a este espacio para tratar un tema tan importante, pero a la vez tan postergado en nuestro país, ¿no es cierto?, como es el tema pensionario. Es un gusto estar acá con los representantes de los gremios de pensionistas, la SENAJUPE, CONAPEP, ANSIGE y también, obviamente, con los funcionarios públicos que en este momento nos acompañan. Bueno, siguiente, por favor. Se planteó como pregunta referencial para poder desarrollar esta temática, en base a la problemática comentada, ¿no es cierto?, cómo se podría garantizar un mejor alcance y una mayor cantidad de peruanos con pensiones. De manera sintética, podríamos decir cómo garantizar mayor cobertura y mejor cobertura en pensiones. Y quiero destacar este término que se utilizó en la propia pregunta de garantizar, ¿no? Y lo que falta justamente en nuestro país realmente es un mecanismo que garantice pensiones dignas y adecuadas. Se ha hecho mención, incluso en el debate congresal, que nuestra Constitución actual, la Constitución del 93, reconoce el derecho a las pensiones. Sí, efectivamente tiene un articulado, que vamos a ver luego, que es prácticamente una copia de la Constitución chilena del 80, pero que no garantiza pensiones. Simplemente hay un reconocimiento ambiguo, genérico, pero que vamos a justamente examinar cómo no se garantizan estas pensiones. Y para responder esta pregunta, pensaba que era importante recoger un debate que ya se ha dado en nuestro país, ¿no? Un debate que se ha dado en varias oportunidades, hemos tenido varias comisiones que han planteado propuestas, pero creo que un documento muy importante para el debate es justamente un documento de consenso que hizo llegar el año 2020 a la comisión multipartidaria que se conformó en ese momento en el Congreso y que recogía las 4 propuestas de las centrales de trabajadores de nuestro país. Se elaboró a partir de una serie de reuniones, talleres, una propuesta consensuada, ¿no?, de las 4 centrales de trabajadores. Tenemos acá también a representantes de la SENAJUPE, que son base de la CGTP, y estas 4 centrales suscribieron este documento. Entonces, ya hay un trabajo hecho durante bastante tiempo en relación a este tema y que planteaba 6 lineamientos, ¿no?, que voy a pasar a desarrollarlos. Pues, entre comillas he puesto lo que decía literalmente la propuesta de las centrales y en paralelo los fundamentos en la literatura a nivel académico, internacional, respecto de cómo se fundamenta esta propuesta. En primer lugar, se planteaba la necesidad de que la reforma sea integral, hay un consenso en ese sentido, pero de mano de la integralidad se planteaba que sea un proceso democrático, deliberativo y no un proceso impuesto. Ya los representantes de los gremios de pensionistas han mencionado cómo en muchas de estas comisiones no han estado presentes, ¿no? En la actual comisión
que tiene el Ejecutivo, no se ha escuchado aún la voz de los representantes de los pensionistas. En segundo lugar, esta reforma debe comprender una política y una estrategia nacional, ¿cierto? Y una política con indicadores claros, con avances que se muestren periódicamente. En tercer lugar, esta reforma debe recoger los principios de la seguridad social en pensiones, ¿no? Y acá sí quisiera hacer también una acotación. Las pensiones y los sistemas de pensiones son una rama de la seguridad social. El propio convenio 102 de la OIT, que es la norma marco de seguridad social a nivel internacional, base del Código Europeo de Seguridad Social, ¿no? Este convenio 102 reconoce como una de las ramas de la seguridad social el derecho a la pensión y que debe regirse por estos principios, ¿no? Que vamos a mencionar más adelante. Asimismo, estos lineamientos de las centrales planteaban que la reforma debe aplicar el estándar internacional del convenio 102, que es un piso mínimo además. El propio nombre del convenio 102 es piso mínimo, norma mínima de seguridad social. En nuestro país no hemos llegado ni siquiera a ese mínimo, ¿no? En quinto lugar, la reforma debe considerar una pensión universal como base para un modelo de pilares múltiples. Una pensión universal, y en ese sentido existen estudios bastante serios que muestran cómo es factible en nuestro país ampliar pensión 65 con un alcance universal, y el Departamento de Estudios Actuariales y Financieros de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, quizás la organización que a nivel de estudios actuariales es la más seria a nivel internacional, ha mostrado cómo sí es factible ampliar en nuestro país el pilar básico de pensiones, es decir, este pilar universal. Me preocupa, acabo de ver el documento de la Asociación de FPs, cómo se plantea reemplazar pensión 65 por este llamado capital semilla. Claro, el término semilla suena a veces muy inofensivo, ¿no? ¿Quién podría ponerse una semillita? ¿No? Y en este sentido, a veces comunicacionalmente, claro, el marketing, las asesorías en ese sentido saben cómo presentar esto. Pero reemplazar un programa de protección social dirigido a adultos mayores en situación de pobreza por un mecanismo que inyecte capital bajo cuentas individuales, simplemente es tirarle un salvavidas al sistema privado de pensiones, al negocio de las AFPs, que en una situación en la cual sabemos no ha estado a la altura. Entonces, ese elemento sí es preocupante y creo es necesario hacerlo notar, ¿no? Y en sexto lugar, se planteaba que la reforma debe sentar las bases para una nueva institucionalidad de la seguridad social. Una institucionalidad que tenga justamente representación de los asegurados, que es lo que ha faltado en nuestro país. En nuestro país, el sistema de seguridad social en pensiones, ¿no es cierto?, se financia con aportes principalmente de los trabajadores y complementariamente del Estado. No hay aporte de los empleadores. Sin embargo, los trabajadores no tienen representación en la administración de las pensiones, ni a nivel público ni a nivel privado. Y eso es parte del problema. Entonces vamos a exponer cada uno de estos puntos. En primer lugar, la reforma debe ser integral. La propuesta de consenso de las centrales planteaba que este carácter integral debe implicar el rediseño de los sistemas de pensiones en el Perú y pasar de un esquema paralelo a un esquema complementario, ¿no? Lo que se conoce como un modelo de pilares múltiples. Y que la creación de este nuevo sistema tiene que pasar por justamente reconocer que los sistemas privados como base de las pensiones en el mundo han fracasado. Y no lo digo yo, ¿no es cierto? No lo dicen solamente los representantes de los pensionistas, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que en el año 2019 publicó un estudio sobre la reversión de los sistemas privados de pensiones en el mundo. En el mundo, a partir del año 1980, se plantearon una serie de procesos de reforma en la cual pasaron algunos países, sobre todo aquellos que estaban en situación de crisis, Europa del Este y países latinoamericanos, de sistemas privados, de sistemas públicos a sistemas privados. Los países que están en amarillo son países que han retornado a sistemas públicos. 30 países, solamente 30 países implementaron reformas para tener como base el sistema privado de pensiones, ¿no? La ex Unión Soviética, algunos países de Europa del Este y algunos países latinoamericanos. La mayoría de esos países, de esos 30, 18 han retornado a sistemas públicos de pensiones como base. Quedaron 12, de los cuales la mayoría también está retornando a un modelo que tiene como base la solidaridad, el reparto y la capitalización colectiva, de los cuales quedan entre ellos Perú, Colombia, Chile, México. Ya sabemos que Chile está en un proceso de reforma, Colombia también lo está, en buena cuenta, quedan como ejemplos, ¿no es cierto?, como rezagos de los 90s,
países como Perú y Colombia que no tienen este esquema. Entonces, no es cierto, y acá que creo que es bastante transparente, decir que en Europa el modelo, la tendencia es basar la pensión en la capitalización individual. No es así. Leamos este documento, por favor. Este documento lamentablemente no se presentó en el Perú, se presentó en México, se presentó en Chile y fue la base para muchas de estas reformas. De los 30 países, la mayoría ha retornado a sistemas públicos. En ningún momento, ni en Europa Central, ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, y menos aún en Estados Unidos, se planteó tener como base la capitalización individual. Nunca fue así. Cuando se dio el debate en los Estados Unidos, en el año 99, Joseph Stiglitz, quien luego fue premio Nobel de Economía, que era en ese momento jefe del gabinete del Banco Mundial, el gabinete de economistas, mostró cómo había una serie de mitos que sustentaron los sistemas de capitalización individual y que los hechos habían mostrado que no eran ciertos, ¿no? Mayor rentabilidad, no es verdad. En el caso peruano, incluso el Fondo de Reservas Previsionales que financia el ONP, en muchos periodos ha tenido mayor rentabilidad que las AFPs, ¿no? Y el segundo mito, que también destaca Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, es que no es verdad que las comisiones por administración en base a la competencia puedan reducirse. Perú ha sido el país que en Latinoamérica ha tenido las comisiones por administración más altas comparados con países como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, por encima de los $100 en promedio al año. Países como Costa Rica por debajo de los $50. Entonces, creo que hay que ampliar el debate, hay que recoger estos documentos, ¿no?, documentos serios, trabajados a nivel internacional y que lamentablemente no son expuestos públicamente en nuestro país. Siguiente, por favor. La reforma debe comprender una política y una estrategia nacional basada en el diálogo, basada en el consenso, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué pongo una foto de la Constitución chilena y la Constitución peruana? Porque en el caso de Perú, como en el caso de Chile, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones fue impuesta, no fue producto de un debate democrático, se dio a través de decretos leyes, ¿no? Recordemos que el año 92 no teníamos, digamos, un Tribunal Constitucional, se disolvió, se intervino el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, y se impuso vía decretos leyes tanto la reforma de AFPs como la degradación del sistema público. Ni siquiera se podían plantear acciones de amparo. No sé si ustedes recordarán, pero a través del decreto ley que se dictó en ese momento, se prohibía que los pensionistas planteen acciones de amparos para mejorar sus pensiones, algo que sería impensable el día de hoy, ¿no es cierto? Incluso en un contexto autoritario sería impensable. Y yo siempre me preguntaba, ¿no?, y debatíamos esto en la universidad, ¿de dónde surgió este texto del artículo 11 que regula las pensiones en el Perú? Porque es un texto bastante extraño a nivel comparado. Usualmente las constituciones garantizan el derecho a la pensión bajo administración pública, tripartita, solidaria, etc. Sin embargo, la Constitución peruana en su artículo 11 dice garantiza el libre acceso, no garantiza la pensión, garantiza el libre acceso para que a través de instituciones públicas, privadas o mixtas, los trabajadores puedan acceder a la pensión. Y, extrañamente, si vemos lo que dice la Constitución chilena del año 80, ¿no?, en la dictadura de Pinochet, dice garantiza el acceso a través de instituciones públicas o privadas. Calco y copia, tal cual. Y esto es reflejo de lo que sucedió en esa reforma. Copiamos el modelo de AFPs, ¿no es cierto?, incluso copiamos hasta la tasa de aportación. Ni siquiera se hizo un estudio actuarial para determinar cuál era la tasa de aportación que correspondía a un país como el Perú. Se copió la tasa de aportación. Y se copió también el artículo constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, frente a eso, ¿qué corresponde hacer, ¿no? Y esto en la voz de las centrales de los trabajadores. Recuperar los principios de la seguridad social, ¿no? La universalidad, se ha hablado de universalidad, pero también la solidaridad, ¿no? La solidaridad que es reparto, la solidaridad que es capitalización colectiva. Existen una serie de mecanismos muy avanzados actualmente. En Europa se ha dado un debate sobre lo que son las llamadas cuentas teóricas o cuentas nacionales, que representan lo que el trabajador va adquiriendo a lo largo del tiempo, no solamente a través del orden individual, sino también lo que va adquiriendo como derecho, ¿no? Entonces, la garantía de una prestación definida, la integralidad y suficiencia, la unidad y coordinación y la participación de los actores sociales. Principios base de la seguridad social. Convenio 102 OIT. Siguiente, por favor. Entonces, este consenso de las centrales sindicales, presentado formalmente a una comisión del Congreso el año 2020, busca rescatar estos principios y además reafirmar algo que es también reconocido por el Convenio 102, que las pensiones son responsabilidad general del Estado, ¿no? El Estado es el garante de las pensiones.
No son un negocio privado, no deben ser solamente, digamos, algo que si el trabajador llega a acumular en el tiempo lo conseguirá. Es una responsabilidad y una garantía del Estado. En ese sentido, contar con una pensión universal básica es fundamental en la lógica del convenio 102 y algo que se ha mencionado también acá, la necesidad de un reajuste periódico, ¿no? Que las pensiones sean suficientes. No basta que la pensión sea de sobrevivencia, no basta que la pensión sea simplemente un mínimo, sino el término que utiliza el convenio 102 y que ha sido recogido recientemente por una sentencia de la Corte Interamericana para un caso en el Perú, es que la pensión sea suficiente, ¿no? Suficiente en su oportunidad, en su cuantía, en su cantidad. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, entrando ya a un mayor nivel de detalle, tenemos estudios que han mostrado que en el caso peruano es factible mejorar la pensión base universal, ¿no? Un estudio que justamente se hizo el año 2021 a cargo del Departamento de Estudios Financieros Actuariales de la OIT en Ginebra, quizás la institución más seria a nivel internacional respecto de la determinación y la evaluación financiera de la factibilidad de mejorar las pensiones. Y este estudio, liderado por Fabio Durán, que actualmente es especialista del departamento, mostraba cómo en distintos escenarios se podía mejorar en cobertura y en cuantía la pensión básica universal. Y esto en un escenario en el cual la pensión fuera de 200 soles, ¿no? Pensión 65, que actualmente es 250 por 2 meses, a 200 soles mensualmente, 1% del PBI. 1% del PBI. Factible, 2021, ¿no? Y es un estudio actuarial, no solamente un estudio económico, ¿no? Sino es un estudio financiero actuarial que contiene variables demográficas, de proyección presupuestal, financiera, etc., ¿no? Entonces, está el documento, te recomendaría también su estudio, su análisis. Claramente es mucho más sólido que hablar de un experimento como lo que se denomina capital semilla, que no existe a nivel comprobado en otros países, sí existen pensiones no contributivas a nivel internacional. Siguiente, por favor. La reforma debe considerar, además de esta pensión base universal, un modelo de pilares múltiples, ¿no? Eso es consenso. Hablar de pilares múltiples al día de hoy es un consenso internacional. La excepción es hablar de un modelo paralelo, que es lo que tenemos al día de hoy en el Perú, ¿no? Por un lado ONP, por otro lado AFPs. Eso ya es inusual a nivel internacional. La tendencia más bien es avanzar en un modelo de pilares múltiples. Quizás la metáfora del pilar no ayuda mucho porque suena como si fueran no verticales. En cambio, la metáfora de pisos ayuda a entenderlo mejor porque son pisos que se van sumando, ¿no? Entonces, este modelo de pisos complementarios, en el enfoque de OIT, parte de tener en primer lugar una pensión universal no contributiva, ¿no? Ampliar pensión 65, pero tiene como segundo pilar un sistema contributivo solidario, no basado en el ahorro individual, sino de carácter solidario, ¿no? Y por eso es que en la propia gráfica de OIT es el piso más grande, ¿no? El seguro social en pensiones. Seguro social en pensiones que debería contar, además, como ya se ha dicho acá, ¿no es cierto?, con aporte del empleador. En nuestro país, y esto también es un caso inusual, debemos ser el único país, ya somos el único país en Latinoamérica en el cual no hay aporte del empleador al sistema de pensiones y, como se ha mencionado, esto es necesario, ¿no? El estándar de OIT es que las pensiones se financien como máximo con 50% a cargo del trabajador. El otro 50% tiene que ser a cargo del Estado y del empleador. Eso no sucede en nuestro país. Estamos ahí también ante un incumplimiento y en tanto no se modifique esto, difícilmente vamos a tener mejores pensiones, ¿no? Se requiere financiar de mejor manera esto. Y el tercer pilar es ser un pilar de ahorro individual, ¿no? Para aquellas personas que tengan condiciones de poder ahorrar, de poder capitalizar, ¿no es cierto?, pueden acceder a este tercer y cuarto pilar. Entonces, modelo de pilares múltiples, consenso a nivel de OIT, al día de hoy Banco Mundial, hasta el Fondo Monetario, OCDE, plantean este modelo de pilares múltiples. En lo que hay que está al día de hoy en discusión es cuánto van a apilar, ¿no? Si va más al pilar universal, va más al pilar de reparto, cuánto va al pilar de capitalización individual. Yo recuerdo que en el año 2015 la Asociación de AFPs presentó una propuesta para cerrar la ONP y convertirla en una AFP pública. En 2019 volvieron a presentar esta propuesta. No lo he encontrado en el documento, espero que sea justamente producto de una reflexión que al día de hoy entienden que no debería cerrarse la ONP y no debería convertirse en una AFP pública, ¿no? Porque en aquellos países en los cuales se ha hecho eso, por ejemplo en el caso de Uruguay,
tiene un mecanismo de capitalización individual público, también tiene el pilar de reparto solidario. No es que lo reemplaza, sino que es adicional. Y eso creo que hay que decirlo. Entiendo que al día de hoy ya la asociación de FP no recoge esta propuesta, incluso en ese momento, según las noticias, mencionaba que también la superintendencia coincidía en esa medida. Espero que no sea así y que en todo caso habría que hacerlo notar. Y mucho ojo, creo, con este esquema de pilares múltiples, porque en el detalle es donde está también a veces el debate, la diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, el lineamiento que se planteaba como sexto era que la reforma debe sentar las bases para una nueva institucionalidad, ¿no? Con participación de los asegurados. Parte del problema en nuestro país es que durante todos estos últimos 30 años no ha habido participación de los asegurados en la gestión de los sistemas de pensiones, ¿no? Este es un principio de la seguridad social, sin embargo no se ha cumplido, y el propio Tribunal Constitucional peruano ha mencionado en una sentencia que el derecho a la seguridad social debe ser una garantía institucional, y eso es lo que nos falta, ¿no? La Constitución del 93 simplemente ha sido un enunciado, como lo hemos visto en esos términos generales, pero no se diseñó una institucionalidad que garantice la pensión pública para todas y todos. Ese es un pendiente. Ha habido un avance también teórico a nivel constitucional. El constitucionalismo latinoamericano ha avanzado mucho en el desarrollo de los derechos sociales, pero ese pendiente de las garantías está aún, ¿no? Entonces tenemos propuestas como la de Ferrayoli de crear una garantía institucional pública, pero también garantías sociales que implican participación de los asegurados en la dirección y en la gestión de las instituciones de seguridad social, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Para ir concluyendo, compartir las fuentes, ¿no? Hay un estudio de Mesa Lago en 2020 que analiza las reformas de pensiones en Latinoamérica, tiene un capítulo referido a Perú, ¿no? Con propuestas interesantes respecto al fortalecimiento del sistema público. Orszag, Peter y Stiglitz Joseph, el Premio Nobel de Economía, como mencionábamos, en 99, ya más de 20 años, donde muestra estos 10 mitos de los sistemas de pensiones, ¿no es cierto? El documento de la OECD en 2019, Perú quiere entrar a la OECD, la OECD tiene un documento muy interesante, que no lo he visto en la propuesta de las AFP, sería importante que se considere esto también. Los dos documentos de la OIT que son claves, 2019, relación de los sistemas privados de pensiones a sistemas públicos, el 2020, la nota informativa sobre ampliación del sistema universal y algunas otras fuentes que pueden ser útiles. Por último, en el último minuto que me queda, para finalizar, quizás una advertencia y una recomendación, ¿no es cierto? La advertencia, digamos, acá estamos trabajando estos temas de manera bastante abierta, democrática, sin embargo, también tengo el conocimiento que en la Comisión de Economía se están tratando estos temas, ¿no es cierto? Y que hay una propuesta para establecer lo que le llaman un bono de reconocimiento con recursos públicos, ¿no? Pero como no hay iniciativa de gastos del Congreso, se está evaluando echar mano del Fondo Consolidado de Reserva, ¿no? Que es la garantía de las reservas públicas de las pensiones. Ese es un riesgo tremendo, ¿no? Porque si se desfinancia el sistema público de pensiones, no tenemos asegurada la sostenibilidad de este sistema. Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público, mejorarlo, ¿no es cierto?, dotarlo de sostenibilidad, en vez de que haya un retroceso en ese sentido, ¿no? Eso, digamos, a nivel quizás de advertencia. A nivel de recomendación, como se ha hecho notar acá en la mesa, es clave un mensaje de que el sistema público es sostenible y se puede mejorar. En ese sentido, la idea que se plantea, ¿no es cierto?, y que haya más factibilidad económica para eso, es mejorar las pensiones. Eso es no solamente urgente, todo es urgente, eso es muy urgente. Y nuestro país requiere, ¿no es cierto?, un mensaje de que el sistema público de pensiones puede funcionar, ¿no? Se han hecho una serie de evaluaciones financieras respecto de que sí es factible mejorar las pensiones, ¿no? Incluso esto fue un punto de agenda de un Consejo de Ministros en nuestro país, ¿no? En el mes de diciembre, el señor Alarcón lo conoce perfectamente, ellos remitieron una comunicación formal al MEF y al Ministerio de Trabajo, se acordó en Consejo de Ministros desarrollar esta mejora de la pensión, sin embargo, por la coyuntura política, como ya sabemos, nuevamente se vio truncado. Bueno, nuevamente agradecer al congresista Bazán, congresista Cortés por este espacio. Son pocos los espacios que se dan en nuestro país para poder debatir estos temas, siendo a pesar muy urgentes y muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. Ahora le damos el pase al economista Fernando Cuadros, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, especialista en Economía Laboral y docente invitado a la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Católica, para que por favor nos comparta sus apreciaciones en torno a las preguntas formuladas.
Buen día con todos. Muchas gracias por la invitación a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, la congresista Isabel Cortés también. Es un gusto poder participar en esta mesa de trabajo, mesa de diálogo en torno a la urgente reforma previsional en nuestro país. Bueno, para no redundar con lo ya expuesto con Álvaro de forma bastante clara, voy a, digamos, que mostrarles algunos datos complementarios que muestran la importancia de una reforma previsional en nuestro país y qué aspectos deberían abordarse para que se pueda incrementar de forma significativa la cobertura del sistema previsional y también, digamos, que el nivel de las pensiones en nuestro país. A ver si avanzamos en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este primer gráfico lo que se observa es el porcentaje de la población que trabaja en el país que está afiliada a algún sistema previsional, público, privado, cualquier tipo. Entonces, más o menos vemos que alrededor del 36%, esto no ha variado mucho en los últimos años, 36% de la PEA, de la población trabajadora del país, cuenta con afiliación ya sea a la AFP, a la ONP o algún otro sistema previsional. Como se observa, producto del crecimiento de la economía del país y la mayor formalización del 2004 en adelante, hubo cierto incremento en el nivel de cobertura previsional. Evidentemente es un incremento todavía insuficiente, dado que prácticamente las 2/3 partes de los trabajadores del país no cuentan con ningún tipo de afiliación previsional, ¿no? Entonces tenemos más o menos que 1/3 de afiliados a algún sistema de pensiones. Ahora hay que precisar también que de este tercio, más o menos que el 50% en promedio cotizan de forma constante a su fondo previsional, ¿no? Y por ende van a poder acceder a una pensión más o menos razonable. Hay otro 50% que cotiza de una manera menos continua, ¿no? O de forma discontinua sus fondos previsionales, lo cual evidentemente va a afectar también su nivel de pensión cuando llegue a la edad de jubilación. Entonces acá nos debe quedar claro que hay 1/3 de la población del país que probablemente cuente con una pensión cuando se jubile y hay 2/3 que no van a contar a la fecha, por lo menos con pensión, al momento de llegar a su edad de jubilación, ¿no? A los 65 años. Esto como primer dato, y que ha habido cierta mejora en la cobertura previsional. Ahora, respecto de toda la PEA que está afiliada a un sistema previsional, son que a grosso modo las 2/3 partes forman parte del sistema privado de pensiones, ¿no? Administrado por las AFPs, y una tercera parte, cerca de la tercera parte, forma parte del sistema público de pensiones, gestionado, administrado por la Oficina de Normalización Previsional. Y hay otros sistemas, digamos, previsionales residuales, ¿no? Pero el grueso de la población que trabaja forma parte del sistema privado, con cuentas individuales de capitalización, o del sistema público basado en un fondo colectivo de reparto. Entonces, esa es la estructura de la afiliación previsional en el país. Ya vimos que el nivel de afiliación es bajo, pero vamos a hacer un análisis más detallado según un segmento laboral y vamos a poder apreciar que la cosa es especialmente grave en determinadas categorías ocupacionales del país. Entonces, en este siguiente cuadro, por ejemplo, en la penúltima columna, ¿no? Yendo de la izquierda hacia la derecha, vemos que hay segmentos como el de los asalariados públicos, donde hay cerca de un 90% de afiliación previsional, ¿no? O sea, el 90% de trabajadores estatales, a grosso modo, cuenta con afiliación ya sea a la ONP o alguna AFP. Hay un 10% de trabajadores estatales, usando cifras redondas, que no cuenta con ningún tipo de afiliación previsional, y justamente son los informales laborales dentro del Estado, dentro del sector público, ¿no? Los famosos locadores de servicios, que en la práctica laboran realizando actividades subordinadas, ¿no? Y deberían estar declarados en planilla, pero al no estarlo y simular esta situación de independientes o consultores, pues no hacen ningún aporte a algún sistema previsional, ni siquiera se afilia al sistema previsional, ¿no? Entonces, hay un problema ahí, pero que tiene una cuantía menor respecto a otros segmentos laborales. En el caso de los asalariados del sector privado, sector empresarial privado, ya sea de la micro hasta la gran empresa, hay un 50% de afiliación previsional, lo cual tiene que ver con el nivel de informalidad laboral en este segmento, ¿no? El 50% de afiliados previsionales son aquellos que están en planilla, en el caso del sector privado. Hay otro 50% de asalariados privados que al no estar en planilla no se encuentra afiliado en un sistema previsional y por ende no aporta regularmente ni va a contar con una pensión cuando llegue a su edad de jubilación. Pero la cosa es especialmente grave en el caso de los trabajadores independientes, ¿no? Solo el 18% de las personas que laboran por cuenta propia en el país está afiliado a un sistema previsional, ¿no?
Ya vemos porque más del 80% va a quedarse sin ingreso alguno, por lo menos por la vía pensionaria, cuando llegue a los 65 años. Bueno, esto sobre todo se presenta en el caso de los independientes que realizan actividades no profesionales ni técnicas, ¿no? Que son el 90% de trabajadores independientes del país. Ahí también hay un bajo nivel de cobertura previsional, hablamos del 17%. La cosa se complica más en el caso de los trabajadores familiares, que son parte de negocios familiares, unidades económicas familiares, donde solo hay un 7% de afiliación previsional, y en el caso de los trabajadores del hogar, o las trabajadoras del hogar, ¿no? Que son la mayoría, la afiliación previsional también está por debajo del 20%, ¿no? Solo un 14% de trabajadoras del hogar cuenta con afiliación a un sistema de pensiones. Entonces, como vemos, si en general ya tenemos a 2/3 de la población que trabaja fuera del sistema previsional por diversas razones, ¿no? Fundamentalmente su condición de informalidad laboral o tributaria, la cosa se agrava en algunas categorías ocupacionales, ¿no? Como la de los independientes, de los trabajadores familiares y los trabajadores del hogar. Hay que recordar que los independientes representan cerca del 40% del empleo del país, ¿no? Es una proporción significativa de las personas que trabajan en el Perú, que son parte activa del mercado de trabajo. Incluso en el caso de los empleadores, ¿no? O dueños de empresas, ¿no? Sobre todo microempresarios, también hay un bajo nivel de afiliación previsional, ¿no? Alrededor del 32%. Hay que recordar que muchos empleadores en realidad son empleadores y trabajadores a la vez, ¿no? Sobre todo en los estratos empresariales de menor tamaño. Entonces hay un problema importante de baja cobertura previsional que es especialmente grave, agudo en determinados segmentos ocupacionales, que justamente son los más precarios, ¿no? Los que tienen menor formalidad, menores niveles de ingresos, menor acceso a derechos laborales, menor cobertura de los distintos mecanismos de protección social en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, enfoco en los trabajadores asalariados privados, ¿no? Tanto formales como informales, según tamaño de empresa, ¿no? Entonces vemos que, como ya observamos en la diapositiva previa, hay un 50% de asalariados privados afiliados a un sistema previsional, que tiene que ver con el 50% de formalidad laboral en este segmento, pero este nivel de cobertura es inferior en los segmentos empresariales de menor tamaño, ¿no? Por ejemplo, en la microempresa, solo el 24% de sus trabajadores está afiliado a un sistema previsional, en la pequeña empresa un 64%, y en la gran empresa sí hay cerca de un 90% de afiliación previsional, ¿no? Que evidentemente tiene que ver con los mayores niveles de formalidad laboral, la pequeña, mediana y gran empresa del país, ¿no? Pero aún todavía se observa cierto nivel de insuficiente cobertura, ¿no? En materia previsional. Esta cobertura previsional ha venido creciendo del 2004 en adelante, repito, producto del crecimiento de la economía nacional, que implicaba un mayor nivel de formalidad, ¿no? No obstante, los niveles de cobertura previsional todavía son claramente insuficientes. Y esto nos hace ver que un aspecto que tiene que ir de la mano con una reforma previsional estructural es también una reforma laboral, un potenciamiento de las políticas de formalización laboral que permitan que haya una mayor cantidad de trabajadores declarados en planilla que, digamos, tengan la obligación de cotizar periódicamente a un sistema previsional. Entonces, un aspecto fundamental que debe acompañar esta reforma previsional es también una reforma laboral, repito, y un potenciamiento de las políticas públicas de formalización de los trabajadores, no solo dependientes, sino también independientes. El 70% de informalidad que hay en el país en términos gruesos, 1/3 es informalidad laboral de los asalariados y 2/3 es informalidad tributaria de los independientes, ¿no? Entonces el grueso, el problema en realidad está ahí en el universo de trabajadores autónomos, ¿no? Ahí están los mayores niveles de informalidad tributaria fundamentalmente. Siguiente diapositiva. En el caso de los asalariados privados, también la mayoría, ¿no? 3/4 partes prácticamente son parte del sistema privado de pensiones y una cuarta parte forma, digamos, parte de la redundancia del sistema público de pensiones gestionado por la ONP, ¿no? Regulado por el decreto ley 19.990. Una estructura similar a la observada para el total de la APE ocupada del país, ¿no? En el caso de los asalariados. Siguiente diapositiva. Como ya vimos, el grueso de trabajadores sin cobertura previsional está en las microempresas, ¿no? De todos los asalariados del sector privado que no cuentan con afiliación a un sistema de pensiones, el 75% está en microempresas, ¿no? 18% en pequeñas empresas
y un 6% en empresas medianas y grandes, ¿no? Entonces, claramente hay una importante concentración de trabajadores sin cobertura previsional en los estratos empresariales de menor tamaño de nuestro país, ¿no? Es un dato que también se debe tomar en cuenta y pensar, repito, en acompañar esta reforma previsional de, por ejemplo, una mayor y mejor fiscalización laboral, ¿no? Hay muchas empresas que están en capacidad de formalizar a sus trabajadores, pero no lo hacen debido a la debilidad de la inspección laboral, que cuenta con escasos recursos para guiar una mayor proporción de la PEA ocupada de nuestro país, y evidentemente también tienen que desarrollarse políticas de mejora de la productividad que incrementen la capacidad de las empresas de menor tamaño de asumir los costos de la formalidad, no solo laboral, sino también tributaria, municipal, etc. Unos datos relevantes también tienen que ver, si avanzamos por favor, con las pensiones promedio, los niveles remunerativos promedio del país, ¿no? Unos datos, bueno, sujetos o pendientes de actualización, pero más o menos que la pensión promedio en la ONP está alrededor de los 600 soles, ¿no? Mientras que en el caso de las AFPs está alrededor de los 1000 soles, ¿no? Hacer una mayor pensión en el caso del sistema privado de pensiones, lo cual tiene que ver fundamentalmente también con el mayor nivel remunerativo de los afiliados al sistema privado de pensiones, ¿no? Un afiliado a las AFPs en promedio gana alrededor del doble de lo que gana un afiliado al sistema público de pensiones, ¿no? Entonces, en la práctica, los trabajadores de menores ingresos o ingresos más bajos, en todo caso, han comenzado a afiliarse sobre todo al sistema público, ¿no? Que les garantiza al menos una pensión mínima. O sea, que los trabajadores de ingresos medios, medios altos o altos tienden a afiliarse más al sistema privado de pensiones, que les permite acceder a un mayor nivel de pensiones vía su cuenta de capitalización individual. Entonces hay cierta segmentación en el mercado previsional vinculada al nivel remunerativo en el mercado de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces hay algunos problemas en realidad en ambos sistemas en la actualidad, ¿no? Claro, como decía Álvaro, vienen operando de forma, digamos, altea o por separado, ¿no? Y también deberíamos apuntar a que trabajen de forma complementaria. Pero claro, hay una baja cobertura, como ya vimos, del sistema previsional privado, público también. El aporte termina siendo oneroso. Hay que recordar que en el Perú los afiliados financian exclusivamente sus pensiones, ¿no? Los trabajadores. 13% más o menos de aporte previsional, incluyendo comisiones y pagos de seguros, termina siendo un descuento importante para los trabajadores. Por eso habría que pensar en un aporte solidario probablemente tripartito, ¿no? En muchos países de la región latinoamericana el aporte se comparte entre trabajadores, empleadores y Estado, ¿no? Que habría que pensar en ir en esa línea, en el marco también de lo que señala el convenio del OIT en materia de seguridad social. Bueno, la tasa de reemplazo o el porcentaje de la remuneración que representa la pensión es bajo, ¿no? Debería haber una tasa de reemplazo mínima de alrededor del 40%, sin embargo actualmente está en torno al 30%, ¿no? Entonces evidentemente eso afecta la capacidad de compra de los trabajadores al momento de llegar a su edad de jubilación, capacidad de adquisición de bienes y servicios. Bueno, el sistema privado tiene un problema que no garantiza una pensión mínima, salvo en determinadas situaciones a partir de estos bonos complementarios, ¿no? Otorgados por el Estado, que no es la regla, digamos. Hay una escasa participación de los afiliados en la gestión de los fondos, ¿no? Prácticamente inexistente. Bueno, al haber poca competencia en el mercado tradicional, que tiene que ver también con el pequeño tamaño del mercado formal, digamos que las rentabilidades que se ofrecen no varían mucho, ¿no? Entre una FP y otra. Y bueno, creo que tendría que darse un cambio en el sistema de cobre de comisiones. Ahí Giovanna ha presentado una propuesta que me pareció bastante interesante, ¿no? De que se busque que las comisiones tengan una proporción que se cobre sobre, digamos, el flujo, ¿no? Mensual de ingresos de los trabajadores para financiar los gastos operativos del sistema privado de pensiones, pero que un porcentaje más importante esté en función del nivel de rentabilidad generado mes a mes por la FP para sus aportantes, ¿no? Para los trabajadores. Creo que eso contribuiría efectivamente a alinear mejor los intereses de aportantes y de las AFPs, ¿no? Podría incentivar a un mayor nivel de rentabilidad para los aportes de los trabajadores. Creo que es una propuesta bastante interesante y en esa línea debería ir una reforma del sistema de cobro de comisiones en las AFPs. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. En el caso de la ONP, bueno, también hay un problema de baja cobertura respecto a toda la preocupada. El aporte es igualmente oneroso para los trabajadores, ¿no? 13% de su sueldo.
asumido totalmente por ellos. Y bueno, es un sistema que actualmente, si bien ha mejorado significativamente en su autofinanciamiento, todavía no, digamos que se autofinancia del todo, ¿no? Al 100%. ¿no? Ha habido una mejora importante en la gestión de fondos previsionales públicos, pero aún se requiere de un aporte adicional estatal para cubrir las funciones ofrecidas para los afiliados a la ONP. Es alguno de los problemas que deberían solucionarse dentro de una reforma previsional integral, estructural. Y sí, siguiente diapositiva, por favor. Y un poco también en la línea de lo que planteaba anteriormente Álvaro, creo que deberíamos ir hacia un esquema, digamos, multipilar, complementario, ¿no? Con diversos niveles de aporte previsional. Claro, tendría que haber una gran base pues, de aporte no contributivo, lo que es actualmente pensión 65, pensiones financiadas al 100% por el Estado, focalizadas en población en situación de pobreza extrema, pero también debería agregarse la población en situación de pobreza en general, ¿no? Gente que no ha podido aportar, dado sus bajos ingresos a un sistema previsional, y que cuando llega a su edad de jubilación no accede a ningún tipo de pensión, ¿no? Se va a obligar a trabajar por necesidad por el resto de su vida, incluso ya en una edad de ser adulto mayor, ¿no? Entonces habría que repotenciar la pensión 65 y debería ser este gran primer pilar básico de corte no contributivo. Hay que recordar que esta propuesta ya ha ido en la línea de lo planteado por el Banco Mundial, la OIT, entre otras entidades internacionales. Incluso la Defensoría del Pueblo también implementó una propuesta en esta línea. Entonces deberíamos apuntar a eso, a repotenciar la pensión 65, pero también, repito, a fortalecer las políticas de formalización. Si no, en el futuro vamos a tener una pensión 65 para 2/3 de las personas que trabajaron en el país, ¿no? Lo cual va a ser inmanejable para el Estado peruano. Entonces hay que, digamos, que tomar las medidas del caso y acelerar el proceso de formalización laboral de la pega ocupada en nuestro país. Ahora, este pilar no contributivo básico vendría acompañado ya por los pilares contributivos, que serían de aporte obligatorio para todos los trabajadores, asalariados, independientes, públicos, privados. Todo trabajador en el país obligatoriamente debería aportar al sistema de pensiones, ¿no? Habría que ver ahí cómo generar mecanismos que incentiven el aporte, sobre todo en los segmentos no asalariados, ¿no? Independientes, trabajadores familiares, entre otros. Pero sí debe haber la obligación de que todo trabajador aporte al sistema previsional, ¿no? Repito, lo cual va de la mano con una política agresiva de formalización laboral y tributaria, agresiva en el buen sentido. Ahora, este primer pilar contributivo obligatorio debería ser gestionado por la ONP, ¿no? Sería la lógica de un fondo de reparto, de capitalización colectiva, que permitiría que todos los aportantes puedan acceder a una pensión base, una pensión mínima, ¿no? Sobre la base pues, de la densidad de sus aportes, la cantidad de sus aportes y demás. Entonces, este gran sistema público de reparto gestionado por la ONP debería garantizar a todos aportantes, con el cumplimiento de ciertos requisitos, evidentemente, el acceso a una pensión mínima o pensión base, ¿no? Que debería ser pues, suficiente para llegar a una jubilación adecuada. Esta pensión base debería ser complementada también por un segundo pilar contributivo obligatorio y estaría gestionado pues, por las AFPs a través de las cuentas de capitalización individual, ¿no? O sea, todo trabajador debería aportar tanto a la ONP como a la AFP, ¿no? De tal forma que esta pensión base, ya garantizada para todos los aportantes solidariamente, pueda ser complementada con lo que adicionalmente genere cada trabajador en su cuenta de capitalización individual, repito, gestionada por las AFPs, que tendría que tener algunas reformas, ¿no? Sobre todo en el sistema de cobro de comisiones, repito, poniendo un mayor énfasis en la vinculación entre comisión y rentabilidad generada para los trabajadores. Creo que eso ayudaría, digamos, a potenciar los aspectos positivos del sistema público y del sistema privado de pensiones y a minimizar pues, las fallas, ¿no? O distorsiones o posibles aspectos negativos. Entonces, repito, todo trabajador privado, público, asalariado, dependiente, independiente, debería aportar tanto al sistema contributivo obligatorio gestionado por la ONP como a las cuentas de capitalización individual gestionadas por las AFP, ¿no? Donde también se debería buscar una mayor competencia, una mayor competencia, ¿no? Para generar mejores rentabilidades para los aportantes. Evidentemente, este aporte debería ser solidario, ¿no? El trabajador no puede seguir asumiendo el 100% de su aporte previsional, sino que debe ser compartido con empleadores y con el Estado, ¿no? Y habría que ver
si la tasa actual es suficiente para sostener un sistema de este tipo, ¿no? Ahí habría que hacer un estudio actuarial, ¿no? Evidentemente la OIT es una de las entidades más especializadas en este tema y podría contribuir a ello. Y bueno, este segundo pilar obligatorio para todos los trabajadores puede ser complementado con un tercer pilar ya de características voluntarias, ¿no? Aporte voluntario para todo aquel trabajador que quiera, digamos, que complementar un poco más todavía su pensión hacia el futuro. Esto creo que es importante y hacia esta línea deberíamos apuntar dentro de este marco de reforma previsional integral. O sea, no olvidemos, no va a funcionar la reforma previsional si no va de la mano de una mayor formalización de los trabajadores del país, tanto dependientes como independientes, ¿no? Formalización laboral para los dependientes, formalización tributaria para los independientes. Va a requerir digamos, una mayor solidaridad de este sistema, ¿no? Ya dejar de lado la lógica de que el trabajador financia su propia pensión, sino de que esto debe hacerse de forma solidaria entre trabajadores, empleadores y el Estado. Evidentemente esto puede implicar también una reforma tributaria en el país, ¿no? Que permita una mayor recaudación de recursos que permitan financiar, digamos, reformas como la previsional, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, digamos que este sistema permite garantizar una pensión base para todos, ¿no? Sin necesidad de entrar en la lógica de bonos de reconocimiento, bonos complementarios, que la verdad también son un mayor gasto público. Y bueno, esto debería ser acompañado también del desarrollo de una mayor cultura previsional en el país, ¿no? Que debería, digamos, que brindarse desde la etapa escolar, ¿no? O sea, la gente tiene que aprender a valorar lo que son las pensiones, ya que es un ingreso futuro que le va a permitir vivir dignamente cuando llegue a su edad de jubilación. Entonces, digamos que es un conjunto de aspectos que deberían implementarse en el marco de esta reforma previsional. Bueno, ya creo que me quedé sin tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuadros. Le damos la palabra para que haga unas breves reflexiones sobre esta mesa a la congresista Isabel Cortés. Congresista, por favor. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los representantes de la AFP, también a los funcionarios, a la especialista, a la general, al señor Fernando Cuadros. Por su intermedio, Presidenta, un saludo muy fuerte a los compañeros que están presentes acá, representantes de cada gremio del sistema de pensión provisional. Lo que acabo de escuchar al señor Cuadros es sobre que si la AFP quiere pagar más o sus afiliados estuvieran más recibiendo mejor pensión. Lo ha dicho algo general, no es lo que no entendí, porque hasta donde se sabe es de que por ejemplo, si un trabajador gana 1.000 soles, en la AFP estaría recibiendo su pensión 190 soles. Y si es el mismo trabajador que gana 1.000 soles y está en el sistema de pensiones de la ONP, estaría ganando pues 583 soles, un aproximado. Entonces no es eso hay que decirlo, claro, para que los oyentes, porque esto se está publicando y ellos también entiendan, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, el que gana el afiliado que estaría ganando 4.000 soles, su pensión en la AFP sería pues 759, y ese mismo trabajador que estaría ganando 4.000 soles en la pensión de la ONP estaría ganando algo de 1.022 soles, y así sucesivamente. Por el trabajador que gana 7.000, su pensión en la AFP sería de 1.328, y en la ONP ese mismo trabajador que estaría ganando 7.000 estaría ganando 1.042 soles, ¿no? Entonces es muy importante que nos digan así por los salarios de cada trabajador que en su momento estuviera ganando, no decirlo así general. Bueno, esa es
Ese es un punto también, Presidenta, por su intermedio quisiera hacerle unas preguntas a los señores de la AFP, a los representantes de la AFP. No, entiendo que las AFP están interesadas en una reforma del sistema previsional. En este entender, han hecho, ¿no? Que la pregunta es si han hecho algo, ¿no? Para reducir sus comisiones respecto a la contribución de sus afiliados. Como sabemos, la reputación de la AFP no es de la mejor. Muchos trabajadores están empezando a rechazar a la AFP, ¿no? Y sería importante que ustedes tengan gestos para con sus afiliados. Por ejemplo, cuando la bolsa de valores baja, a nosotros nos mochan, o sea, los trabajadores les cortan, no les reducen. Pero cuando la bolsa de valores tiene ganancias, no comparten. O también dicen que el dinero de los afiliados de la AFP son intangibles, pero sin embargo están invertidos en grandes empresas, pero tienen grandes ganancias, pero no comparten con sus afiliados. Por esa razón de que las aportaciones, las pensiones de la AFP son básicas, son pocas. Por esa razón que muchos trabajadores no lo ven con buenos ojos a las AFP. Gracias. Bueno, para cerrar la reunión le damos el pase a la presidenta del Consejo de Trabajo, quien nos va a dar unas palabras de cierre. Presidenta. Sí, gracias, Karen. Pedirles disculpas porque sabemos que se han hecho algunas preguntas, han quedado algunas dudas, podríamos formular algún tipo de debate. Entiendo que va a haber una mesa más o un espacio más de trabajo para poder nuevamente regresar por sobre esos pendientes para que nadie se quede con la duda o con las ganas de responder, porque es un debate en construcción y para nosotros es importante tener a los actores también retroalimentados. Entonces, lamentablemente, y porque además la sala está hasta las 10:30 y ya estamos en la hora, vamos a tener que ir cerrando. Sí quisiera rápidamente hacer algunas precisiones sobre este paquete que podría incluir una propuesta integral de reforma de pensiones, porque es un tema que ha sido abordado ya en varias oportunidades, en distintos gobiernos, bajo distintos enfoques, como se ha explicado también por los expertos, pero no se ha concretado. La última iniciativa, los compañeros de las distintas organizaciones de pensionistas lo han dicho, se ha dado, por ejemplo, en la Comisión Especial Multipartidaria del año 2020-2021, que propuso un sistema multipilar sobre la base de programas sociales como Contigo, Pensión 65, pero ninguna de las iniciativas se concretó como reforma. Ahora mismo corre una iniciativa sobre el sistema de pensiones del Poder Ejecutivo a través de la Comisión Multisectorial para el análisis del sistema previsional y elaboración de la propuesta normativa. Entendemos que ahí, por ejemplo, uno de los enfoques es la pensión por vejez. Creo que de lo que hemos recogido el día de hoy hay la voluntad de incluso ampliar y que no solo sea una pensión por vejez, sino también, por ejemplo, una pensión por invalidez, por sobrevivencia, por discapacidad severa. Es decir, hay una diversidad de fórmulas que nosotros estamos buscando también recoger y por ende presentar también una propuesta bastante completa. Y está en la iniciativa de la Comisión de Trabajo que ahora desarrollamos. Entiendo que también en paralelo la Comisión de Economía ha convocado una mesa de trabajo para analizar mejoras. Estamos llanos al debate que se va a trasladar sí o sí al pleno, por cierto, pero queremos sacar la propuesta más inclusiva y en ese sentido resaltamos que no solo el despacho, sino la Comisión de Trabajo tiene las puertas abiertas para todas las organizaciones sociales, en particular quienes van a ser afectados, ojalá y siempre de manera positiva, por las iniciativas legislativas que se plantean y se aprueban. Entonces, creo que ahí está la riqueza también de este espacio y del que venga, porque va a haber una convocatoria más. Tenemos esta vigencia entonces de la necesidad de reformular, ¿no es cierto? Tenemos una crisis pensionaria, dicen algunos, que se acentúa con el transcurrir del tiempo. En ese sentido, mi despacho también, por cierto, presentó una iniciativa debido a la data que se evidenció en pandemia, y es algo que mencionaba, lamento que no haya alcanzado mucho el tiempo, al economista Fernando Cuadros, pero publicamos y presentamos un proyecto de ley que todavía está en comisiones con respecto al tema de las comisiones del sistema actual de privado de pensiones, porque, como decía el economista, no son
comisiones que se cobren que de alguna manera incentiven un mejor manejo de los fondos de los afiliados. Entonces ahí también hay unas reformulaciones, pero sabíamos que no podíamos quedarnos en un proyecto que reformule el sistema actual, sino que la reforma integral era el pendiente que hoy sí podemos abordar a este nivel, en este espacio, ¿no? De igual manera también tenemos algunas cosas avanzadas, digamos, de lo que hemos ido recogiendo. Recordemos una primera reunión de trabajo orientada a recoger la problemática pensionaria de los actores sociales e identificar las oportunidades de mejora del sistema. Y una de las cosas que también escuchábamos es no tener un público objetivo. Cuando se habla de seguridad social, y creo que ahí yo tengo las diapositivas del economista, pero hablamos de salud, hablamos no solamente, ¿no es cierto?, del tema pensional, sino la seguridad social, ¿no es cierto? No puede tener un público objetivo, pues no podemos decir solamente tales personas, solamente los trabajadores formales, porque tenemos, estamos hablando por ejemplo del sector formal, son 3.5 millones, de un país de cuántos ciudadanos. Entonces sí, necesitamos ampliar un poco ese aspecto, pero necesitamos hablar de una pensión para todos, por supuesto, de esa universalidad que tanto decíamos hoy no se tiene, de trabajadores informales, pero también de trabajadores independientes. Tenemos incluso dentro de nuestra formalidad un sector que no está en planilla, que está un poco en el vacío, como se veía en el sector público en particular. Entonces sí creemos que esta reforma tiene que ser amplia, tiene que ser y apuntar hacia esa universalidad sin discriminación alguna, y por supuesto tiene que ser convocante con otros sectores que ya tienen, por supuesto, que ya tienen alguna experiencia, quizá no tanto en el tema de seguridad social, pero sí, por supuesto, en el tema del ahorro previsional. Sabemos que hay iniciativas de retiro de las AFPs, digamos. Y finalmente estos son, o se han dado, o se han propuesto debido a una coyuntura y una crisis específica, pero de todos modos se está haciendo modificaciones en base a algo que en ningún momento piensa igual en la vejez digna y que en ningún momento piensa finalmente en algo más allá del ahorro. Por eso es que también es tan importante discutir esto, que es el problema de fondo, y que le hemos puesto un plazo además a la comisión, los congresistas integrantes como la compañera Cortés y otros colegas están al tanto de esos plazos para poder ya presentar una propuesta consensuada y que finalmente sea la comisión que de manera representativa la lleve al pleno de los 130 congresistas. Entonces, lamento nuevamente y pido disculpas por el tema del tiempo, pero hay una nueva convocatoria que está pendiente para ya cerrar y aterrizar esas dudas que seguramente han quedado el día de hoy. De más está decir que todos aquí del sector público, privado, social, etcétera, están invitados. Y nuevamente las cosas que hayan quedado igual, el despacho y la comisión de trabajo están con las puertas abiertas para seguir recibiéndolos hasta la siguiente convocatoria. Muchas gracias nuevamente.